En cierto sentido, ese deseo unió el arte de Oriente y de Occidente. Cada vez era más patente que el siglo XX era el siglo de la gente común y que estaba dominando por el arte producido por ella y para ella. Dos instrumentos interrelacionados permitieron que este mundo del hombre común fuera más visible que nunca y pudiera ser documentado. Los reportajes y la cámara, ninguno de los dos era nuevo, pero ambos vivieron una edad de oro y plenamente consistente a partir de 1914. Los escritores, especialmente en los Estados Unidos, no solo registraban los hechos de la vida real, sino que como Ernest Hemingway, Theodore Dreiser o Sinclair Lewis escribían en los periódicos y eran o habían sido periodistas. El reportaje es en 1929 cuando los diccionarios franceses recogen este término por primera vez. En 1931 los ingleses alcanzó en los años 20 la condición de un género aceptado de literatura y representación visual con un contenido de crítica social y en gran medida por influencia de la vanguardia revolucionaria rusa, que alcanzaba el valor de los hechos frente a entretenimiento popular de la izquierda europea. Siempre había conectado con el opio del pueblo. Se atribuye al periodista checo Ego Erwin que se envanecía de llamarse el reportero frenético, el haber puesto de moda el término en Europa Central. Luego se difundió entre la vanguardia oriental principalmente gracias al cine. Sus orígenes resultaron claramente visuales en las secciones encabezadas con los títulos noticiarios y el ojo en la cámara, una alusión al documentalista de vanguardia Giscard Berlot, intercaladas en la narración en la trilogía USA de John Dos Passos, que corresponde al periodo de orientación izquierdista del autor. La vanguardia de izquierda convirtió el documental en un género autónomo, pero en los años 30 incluso los profesionales pragmáticos del negocio de la información y de las revistas reivindicaron una condición más intelectual y creativa, elevando algunos noticiarios cinematográficos que por lo general solían ser producciones sin grandes pretensiones, distintas a rellenar huecos en la programación, a la categoría de ambiciosos documentales sobre la marcha del tiempo. A la vez adoptaban las innovaciones técnicas de los fotógrafos vanguardistas, como se había experimentado en los años 20 en la comunista AIZ para inaugurar una época dorada de las revistas gráficas. Life en los Estados Unidos, Picture Post en Gran Bretaña y Boo en Francia. Fuera de los países anglosajones, esta nueva tendencia no florecía hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El triunfo del nuevo periodismo gráfico no se debe solo a la labor de los hombres y de algunas mujeres inteligentes que descubrieron la fotografía como medio de comunicación, a la creencia ilusionaria de que la cámara no miente, esto es, que representa la auténtica verdad, y a los adelantos tecnológicos que hicieran posible tomar fotografías instantáneas con nuevas cámaras más pequeñas, sino tal vez ante todo al predominio universal del cine. Todo el mundo aprendió a ver la realidad a través del objeto de la cámara, porque aunque aumentó la difusión de la palabra impresa, acompañada cada vez más de fotografías en hueco grabado, en la prensa sensacionalista, este periodo terrenó frente al cine. La era de las catástrofes fue el periodo de la gran pantalla cinematográfica. A finales de los años 30, por cada británico que acompañaba un diario, dos compraban una entrada a cine. Con la profundización de la crisis económica y el estallido de la guerra, la influencia de espectadores a la sala cinematográfica alcanzó los niveles más altos en los países occidentales. En los nuevos medios de comunicación visual, el vanguardismo y el arte de masa se beneficiaban mutuamente. En los viejos países occidentales, el predominio de las capas sociales más cultas y un cierto elitismo se dejaron sentir incluso en el cine, un medio de comunicación de masa. Eso dio lugar a una edad de oro del cine mudo alemán en la época de Weimar, del cine sonoro francés en los años 30 y también del cine italiano en cuanto se levantó al mando del faccionismo que había sofocado a sus grandes talentos. Tal vez fue el cine populista francés de los años 30 el que mejor supo conjugar las aspiraciones culturales de los intelectuales con el deseo de entretenimiento del público en general.
fue el único cine intelectual que nunca olvidó la importancia del argumento, especialmente en las películas de amor o de crimen, y el único en el que tenía cabida de sentido de humor. Cuando la vanguardia política o artística amplió por entero sus principios, como ocurrió con el movimiento documentalista o el arte agitprop, sus obras solo llegaron a una pequeña minoría. Sin embargo, lo que da importancia al arte de masa de este periodo no es la aparición del vanguardismo, sino la hegemonía cultural creciente, aunque como hemos visto, fuera de los Estados Unidos todavía no habían escapado a la tutela de las clases cultas. El arte, o más bien entretenimiento, que consiguió una situación del predominio fue el que dirigía a la gran masa de población, y no solo al público creciente de las capas medias y medias bajas. De gustos más tradicionales, estos gustos dominaban todavía en el teatro del Boulevard o del West End, europeos y equivalentes, al menos hasta que Hitler dispersó a sus realizadores, pero sus intereses eran limitados. La novedad más interesante en el panorama cultural de estas capas medias fue el extraordinario desarrollo de un género que ya antes de 1914 había dado señales de vida, sin que pudiera preverse su auge: las novelas policíacas. Era un género principalmente británico, quizás como homenaje al Sherlock Holmes, a Conan Doyle, que adquirió renombre internacional en el decenio de 1890, y lo que es más sorprendente, en gran medida femenino o académico. La precursora fue Agatha Christie, cuyas obras siguen alcanzando grandes ventas. Las versiones internacionales de este género se inspiraban en una buena medida en el modelo británico, esto es, se ocupan casi exclusivamente de asesinatos tratados con un juego de salón que se requería simplemente cierto ingenio, más que como los elaborados crucigramas con pistas enigmáticas, que eran una especialidad aún más exclusivamente británica. El género hay que considerarlo como una originalidad principal y casi único delito capaz de hacer intervenir al detective. Se produce en un momento ordenado, una casa en el campo o un medio profesional conocido, y conduce hasta una de esas manzanas podridas que confirman un buen estado en que se halla el resto del cesto. El orden se restablece gracias a la inteligencia que, para solucionar el problema, pone a contribución el detective, por lo general un hombre que representa por sí mismo el medio social. Por ello, el investigador privado, a no ser que sea el mismo policía, pertenece a la clase media o alta. Es un género fundamentalmente conservador y expresa un mundo aún confiado, a diferencia de las novelas de espionaje, género también predominante británico, caracterizadas por un cierto histerismo y que tendría mucho éxito en la segunda mitad del siglo. Frecuentemente sus autores, hombres de escasos méritos literarios, encontraron empleo en el servicio secreto de su país. Aunque ya en 1914 existían en diversos países occidentales medios de comunicación de masa a escala moderna, su crecimiento era en la era de los cataclismos, fue espectacular. En los Estados Unidos la venta de periódicos aumentó mucho más rápidamente que la población, duplicándose entre 1920 y 1950. En ese momento se vendían entre 300 y 350 periódicos por cada 1000 habitantes en los países desarrollados, aunque los escandinavos y los australianos consumían todavía más periódicos, y los urbanizados británicos, posiblemente porque su prensa era más de carácter nacional que local, compraban la asombrosa cifra de 600 ejemplares por cada 1000 habitantes. La prensa interesaba a las personas instruidas, aunque los países donde enseñaban estaba generalizada hacia lo posible por llegar a las personas menos cultas, introduciendo en los periódicos fotográficos y tiras de historieta que aún no gozaban de la admiración de los intelectuales, y utilizando un lenguaje expresivo y popular que evitaba las palabras con demasiadas sílabas. Su influencia en la literatura no fue desdeñable, en cambio el cine requería muy escasas instrucciones, y desde la introducción del sonido a finales de los años 20 prácticamente ninguna, a diferencia de la prensa, que en la mayor parte del mundo interesaba solo en una pequeña élite. El cine fue casi desde el principio un medio internacional de masas. El abandono del lenguaje universal del cine mudo, con sus códigos para la comunicación transcultural,
favoreció probablemente la difusión internacional del inglés hablado y contribuyó a que en los años finales del siglo XX sea la lengua de comunicación universal, porque en la era dorada de Hollywood el cine era fenómeno esencialmente norteamericano, salvo en Japón, donde se rodaba aproximadamente el mismo número de películas que en Estados Unidos. Por lo que se refiere al resto del mundo, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood producía casi tantas películas como todas las demás industrias juntas, incluyendo la de India, donde se producían ya unas 170 películas al año para un público tan numeroso como el de Japón y casi igual al de Estados Unidos. En 1937 se produjeron 566 películas, más de 10 a la semana. La diferencia entre capacidad hegemónica del capitalismo y la del socialismo burocratizado se parecía en la desproporción entre esa cifra y las 41 películas de la URSS decían haber producido en 1918. Sin embargo, por razones lingüísticas obvias, un predominio tan extraordinario de una sola industria no podía durar. En cualquier caso, no sobrevivió a la desintegración del Studio System, que alcanzó su máximo esplendor en ese periodo como una máquina de producir sueños en serie, pero que se hundió poco después de la Segunda Guerra Mundial. El tercero de los medios de comunicación de masas, la radio, era completamente nuevo. A diferencia de los otros dos, requerían la propiedad privada por parte del oyente, de lo que era todavía un artilugio complejo y relativamente caro, y por lo tanto solo tuvo éxito en los países desarrollados más propensos. En Italia el número de receptores de radio no superó al de automóviles hasta 1931. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial era Estados Unidos, Escandinavia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña los países con mayor número de aparatos de radio. Sin embargo, en estos países se publicaban a una velocidad espectacular e incluso los más pobres podían adquirirlos. De los 9 millones de aparatos de radio existentes en Gran Bretaña en 1939, la mitad los habían comprado las personas que ganaban entre 2,5 y 4 libras esterlinas a la semana, un salario modesto, y otros 2 millones personas con salarios aún menores. No debe sorprender que la audiencia radiofónica se duplicara en los años de la Gran Depresión, durante los cuales aumentó proporcionalmente más en cualquier otro periodo, puesto que la radio transformó la vida de los pobres y sobre todo de las amas de casa pobres, como lo había hecho hasta entonces ningún otro ingenio introducía al mundo en sus casas. A partir de entonces, los solitarios nunca volvieron a estar completamente solos, pues tenían a su alcance todo lo que podía decir, cantar o expresar por medio del sonido. Cabe sorprenderse de que el medio de comunicación desconocido al construir la Primera Guerra Mundial hubiera conquistado las 10 millones de hogares en los Estados Unidos el año de la quiebra de la bolsa, más de 23 millones en 1923 y más de 40 millones en 1950. A diferencia del cine o incluso la prensa popular, la radio no transformó en profundidad la forma en que los seres humanos percibían la realidad. No creó modos nuevos de ver o de establecer relaciones entre las impresiones sensoriales y las ideas. Era simplemente un medio, no un mensaje, pero su capacidad de llegar simultáneamente a millones de personas, cada una de las cuales se sentían interpelada como un individuo, la convirtió en el instrumento de información de masas increíblemente poderosos, y como advirtieron inmediatamente los gobernantes y los vendedores, en un valioso medio de propaganda y publicidad. A principios del decenio de 1930, el presidente de los Estados Unidos había descubierto el valor potencial de las charlas junto al juego radiofónicas, y el rey de Gran Bretaña el del mensaje navideño. Durante la Segunda Guerra Mundial, con su incesante demanda de noticias, la radio demostró su valor como instrumento político y luego como medio de información. El número de receptores aumentó considerablemente en todos los países de la Europa continental, excepto en los que sufrieron más gravemente los efectos de la guerra. En algunos casos, la cifra duplicó con creces. En la mayoría de los países no europeos, el crecimiento fue incluso más pronunciado, aunque en Estados Unidos predominó desde el principio la radio comercial. La cosa fue destinada en otros países porque los gobiernos se resistían a ceder el control del medio que podía ejercer una influencia tan profunda sobre los ciudadanos. La BBC conservó un monopolio en Gran Bretaña, donde se toleraba emisoras comerciales. Se esperaba que estas acatasen las diferentes oficinas. Es difícil apreciar las innovaciones de la cultura radiofónica, porque mucho de lo que produjo
los comentarios deportivos, el boletín informativo, las propagandas con personajes famosos, las novelas radiofónicas o las series de cualquier tipo se han convertido en el elemento habitual de nuestra vida cotidiana. El cambio más profundo que conllevó fue el de privatizar y estructurar la vida según el horario riguroso, que desde ese momento dominó no solo la esfera del trabajo sino también el tiempo libre. Pero curiosamente este medio y hasta la llegada del video, la televisión, si bien está orientado básicamente al individuo o a la familia, creó también una dimensión política. Por primera vez en la historia, dos desconocidos que se encontraban sabían casi con certeza lo que otra persona había escuchado y luego lo que había visto la noche anterior. El concurso, la comedia favorita, el discurso de Winston o el boletín de noticias. Fue la música, la manifestación artística en la que la radio influyó de forma más directa, pues eliminó las limitaciones acústicas o mecánicas para la difusión del sonido. La música, la última de las artes en escapar de la prisión corporal que confinaba la comunicación oral, había iniciado antes de 1914 la era de la reproducción mecánica, con el gramáfono, aunque este no estaba todavía en alcance de las masas. En el periodo de entreguerras, las clases populares empezaron a comprar gramáfonos y discos, pero el hundimiento del mercado de los race records, esto es, de la música típica de la población pobre, durante la depresión económica norteamericana, demuestra la fragilidad de esa expansión. Pese a la mejora de su calidad técnica a partir de 1930, el disco tenía sus limitaciones, aunque solo fuera su duración. Además, la variedad de la oferta dependía de las ventas. Por primera vez, la radio permitió que un número teóricamente ilimitado de oyentes escucharan música a distancias con una duración interrumpida de más de 5 minutos. De este modo se convirtió en el instrumento único de divulgación de la música minoritaria incluida la clásica y en el medio más eficaz de promocionar las ventas de discos, condición que todavía conserva. La radio no transformó la música, no influyó tanto en ella como en el teatro o el cine, que pronto aprendió a reproducir el sonido, pero la función de la música en el mundo contemporáneo, incluyendo la función de decorados sonoros de la vida cotidiana, es inconcebible sin ella. Las fuerzas que dominaban las artes populares eran, pues, tecnologías e industriales, la prensa, la cámara, el cine, el disco y la radio. No obstante, desde finales del siglo XX, un auténtico torrente de innovación creativa autónoma había empezado a influir en los barrios populares y del entretenimiento de algunas grandes ciudades. No está ni mucho menos agotado y la revolución de los medios de comunicación difundió sus productos mucho más allá de los medios originarios. En ese momento tomó forma el tango argentino, que se extendió del baile a la canción, alcanzando su máximo esplendor e influencia en los años 20 y 30, cuando en 1935 murió en un accidente aéreo su estrella más célebre, Carlos Gardel. Toda Hispanoamérica lo lloró y los discos los convirtieron en una presencia permanente. La samba, destinada a simbolizar el Brasil, como el rango la Argentina, es el fruto de la democratización del Carnaval de Río en los años 20. Sin embargo, el descubrimiento más importante y de mayor influencia a lo largo plazo en este ámbito fue el del jazz, que surgió en los Estados Unidos como resultado de la migración de la población negra de los estados sureños a las grandes ciudades del medio oeste y del noroeste, un arte musical autónomo de artistas profesionales principalmente negros. La influencia de alguna de estas innovaciones populares fuera de su medio originario era una escasa. No era tampoco tan revolucionario como llegaría a serlo en la segunda mitad del siglo, cuando, por poner un ejemplo, el lenguaje derivado directamente del blues negro norteamericano se convirtió con el rock and roll y en el medio universal de la cultura juvenil. Sin embargo, aunque salvo en este caso del cine, el impacto de los medios de comunicación de masas y de creación popular no era tan intenso como llegaría a serlo en la segunda mitad del siglo, este fenómeno se analizaría más adelante. Ya era notable en cantidad y en calidad, especialmente en Estados Unidos, donde empezó a adquirir una indiscutible hegemonía entre ámbitos gracias a su extraordinario predominio económico, a su firme adhesión a los principios del comercio y de la democracia y, después de la Gran Depresión, a la influencia del populismo de Roosevelt en las esferas de la cultura popular. El mundo era norteamericano o provinciano.
Con una sola excepción, ningún otro modelo nacional o regional alcanzó un predominio mundial, aunque algunos tuvieron una notable influencia negocial, por ejemplo la música egipcia dentro del mundo islámico, y aunque ocasionalmente una nota exótica pudiera integrarse en la cultura popular internacional, como los elementos caribeños y norteamericanos de la música del baile. Esa única excepción fue el deporte. En esa rama de la cultura popular, quien podría negar la calidad de arte quien haya visto el equipo brasileño en sus días de gloria. La influencia de los Estados Unidos dejó sentir únicamente en la zona de influencia política de Washington. Al igual que el cricket, solo un deporte popular en las zonas de influencia británica. El voleibol solo se difundió allí donde los marineros norteamericanos habían desembarcado alguna vez. El deporte que adquirió preeminencia mundial fue el fútbol, como consecuencia de la presencia económica del Reino Unido, que había introducido equipos con los nombres de empresas británicas o formados por británicos expartidarios como el Sao Paulo, desde el Polo al Ecuador. Este juego sencillo y elegante, con unas normas y una indumentaria poco complicadas, que se podía practicar prácticamente en cualquier espacio más o menos llano de las medidas adecuadas. Se abrió camino en el mundo por méritos propios, y con la creación del Campeonato del Mundo en 1930, en la que venció Uruguay, pasó a ser genuinamente internacional. Aún así, los deportes de masas, si bien universales, siguieron siendo muy primitivos. Sus practicantes todavía no habían sido absorbidos por la economía capitalista. Las grandes figuras seguían siendo aficionados, al igual que en el tenis, es decir, asimilados a la condición burguesa tradicional o profesionales con un sueldo equivalente al de un obrero industrial especializado, como ocurría en el fútbol británico. Para disfrutar del espectáculo todavía había que ir al estadio, pues la radio solo podía transmitir la emoción del juego o la carrera mediante el aumento de decibelios en la voz del comentarista. Todavía faltaban algunos años para que llegara la arte de la televisión y de los deportistas con sueldos de estrellas de cine, pero como veremos, tampoco tantos años.